Bueno, niños, ahora nos vamos a ir a la clase de estudios sociales y vamos a ver la diversidad cultural de nuestro país. Bolivia es un país que está conformado por diversas culturas. Entre ellas tenemos los aymaras, los afrobolivianos, los quechuas y también los mestizos, entre otras culturas. Y ahora vamos a saber por qué se denominan así. Así que acompáñenme, por favor, a ver las diapositivas. Ok, estamos al aire entonces. Así se dice. Empezamos nuestra clase. Estamos al aire en 3, 2, 1. Ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. En 3 estamos ya al aire, hace rato ya. Entonces empezamos nuestra clase. Hoy día hablamos en la materia de estudios sociales sobre la diversidad cultural de nuestro país. Bolivia, saben ustedes, chicos, que es un país que tiene muchas culturas. Estas culturas están distribuidas en todas las regiones de Bolivia. Entonces tenemos algunas regiones que se llaman tierras altas, que están conformadas por los lugares del altiplano, ¿ya? Entre esos está La Paz, está Oruro, está Potosí, pero también hay lugares que se llaman tierras bajas. Estas tierras bajas están conformadas por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, parte de Chuquisaca también y Tarija, ¿ya? Entonces se divide así nuestro país y vamos a ver ahora una diapositiva donde explicamos un poco mejor qué es la diversidad cultural de nuestro país. ¿De acuerdo? Micrófonos silenciados y vamos adelante. Ahí estamos, nos estamos viendo con Bolivia, un país multicultural. ¿A qué se refiere? A las diversas culturas que existen en nuestro país. ¿Ya? Adelante, entonces, continuamos. Como ven, la población de Bolivia es muy diversa. Hay algunas personas que, como nosotros, vivimos en las ciudades, pero también hay otras personas que viven en el área rural, o le decimos más mejor en el campo, ¿ya? Tenemos distintas creencias, tenemos distintas tradiciones. Cada grupo social tiene su propia tradición cultural. También hablan diferentes lenguas. No hablamos el mismo idioma en todas partes de Bolivia, aunque el idioma oficial es el castellano. Pero por la diversidad cultural hay diferentes lenguas e idiomas también en nuestro país. Entonces, por eso tenemos este mapa donde observamos diversas clases de personas. A eso se refiere diversas culturas. Ya les dije lo del rayado de la pantalla, ¿no ve? Entonces, continuamos. Y aquí podemos ver la distribución de las culturas. En nuestro país existen más de 36 pueblos originarios campesinos, ¿ya? Y están en diferentes regiones del país, como les decía al principio. Hay grupos que están en el Chaco, hay grupos que están en el sector del altiplano, y también hay grupos que están en los valles. Cada grupo es una etnia diferente, con un lenguaje diferente y con costumbres y tradiciones diferentes. ¿Ya? Muchas de estas tribus, no, naciones les llaman, naciones originarias, viven en lugares que se denominan reservas y áreas protegidas, ¿ya? Se supone que en estos lugares, por ejemplo, no podemos intervenir, entrar y hacer carreteras, por ejemplo, porque tenemos que respetar
la forma de vida de estas personas. ¿Ya? Y por eso son reservas naturales, parques protegidos, y hay varios lugares que tenemos de esa manera en nuestro país. ¿Ya? Vamos a empezar por la región que tenemos en el área andina, conformada por La Paz, Oruro, Potosí. En esta región tenemos la cultura aymara. ¿De dónde provienen los aymaras? Provienen de una cultura que se llamaba Tiahuanacota, que existió hace miles de años antes de Cristo. Esta cultura se ha establecido cerca de las orillas del lago Titicaca al principio, y luego se ha ido expandiendo por todo el altiplano boliviano. Esta cultura tenía como principal forma de vida la agricultura, y también ellos tenían la creencia de un dios andino, ¿ya? El dios Sol, adoraban al Sol. Por eso en el Año Nuevo Aymara se celebra la llegada del dios Sol, ¿no? Entonces ahí llegaba, ¿no? Se creía que por esta puerta ingresaba el sol. Aún lo podemos practicar esa costumbre. Muchas de las personas van a Tiahuanaco y ahí esperan la llegada del sol en una fecha que está cerca, que es el 21 de junio. Ya es el Año Nuevo Aymara. También podemos observar que como ellos vivían cerca del lago Titicaca, entonces se construían balsas y utilizaban la totora para la fabricación de diversos, no solo instrumentos, barcos, barcazas, balsas, algunas de gran tamaño han sido, ¿no? Y también, como se dedicaban a la agricultura, dicen que los tiahuanacotas han creado una parte donde se hacen riegos muy sofisticados para la época en la que ellos vivían, ¿ya? Entonces, tenemos a esta cultura que es los aymaras en la primera parte de nuestra exposición. Los aymaras vivían siempre cerca de las montañas y han creado muchas formas muy novedosas de cultivar, y principalmente las que se llaman terrazas de cultivos. ¿A qué se refiere? Miren, observen esta forma de graderías, cómo han fabricado lugares donde sembraban así en forma de graderías. Eso con el objetivo de que las plantas no se sequen. Pablito, o alguien está tocando mi pantalla, por favor. Alguien ha tocado la pantalla. Miren, han hecho un círculo que no se me borra. Bueno, continuamos entonces. Con esta parte. Ya. Aquí tenemos también parte de lo que son los aymaras. Nos dice que se han establecido en lugares como Bolivia, hay también en Perú y parte del norte de Chile. Los aymaras se han establecido en este lugar. Ya han ocupado durante varios años estos territorios. Sin embargo, después han sido un poco sometidos por otra cultura, por otras personas, porque ellos mediante la guerra han ido sometiendo a otros pueblos. En este caso, los quechuas que venían desde el Perú han sometido a los aymaras y los han desplazado. Ellos se han retirado un poco hacia lo que era el lago Titicaca y Tiahuanaco y sus alrededores. Sin embargo, su cultura ha permanecido hasta nuestros días y aún ahora podemos ver algunos restos de las culturas aymaras que están principalmente en Tiahuanaco. Y sabemos que La Paz, Oruro principalmente y algunos otros sectores de nuestro país hablan el idioma aymara, o sea que no se ha perdido todo lo que había de esta cultura, ¿no?
y sus costumbres se mantienen, permanecen aún. Ahora nos vamos a la cultura Uruchipayas. Esta cultura también ha permanecido hace miles de años atrás. Ellos han aparecido también cerca del lago Titicaca, del lago Popó, y ellos también se han escondido. Ya no han salido a la luz cuando ha aparecido la conquista de los españoles. Ellos se han retirado a un lugar donde no los encontraban fácilmente y su cultura permanecía casi intacta hasta hace unos años. Pero ahora ya los urus han ido saliendo hacia las civilizaciones, han entrado en contacto con la civilización. Por eso ya los pueden ver. Miren, los papás estaban con una vestimenta distinta y los niños ya están usando vestimentas más acordes a lo que se ve en nuestra actualidad, ¿no? Entonces ya han tenido contacto con otras culturas, especialmente ya con las civilizaciones que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Ellos hablaban, por si acaso, otro idioma, Uruchipaya, no hablaban lo mismo que los aymaras, tienen su propio idioma. Y aquí tenemos a los quechuas. El imperio quechua se ha extendido desde el Perú, que tenía como capital el Cusco, hacia el Ecuador, hacia Bolivia, el norte de Chile y parte de Argentina. Los quechuas ahora aún hay restos de estas culturas. Por ejemplo, en el Perú está el Cusco, ¿no? Siempre visitan las personas el Machu Picchu. En el Ecuador también hay distintas rastros de esta cultura. En Bolivia se encuentran en La Paz, en Cochabamba, en Sucre y en Potosí. ¿Ya? Todavía hay los quechuas, hay personas que hablan este idioma y hay algunos lugares donde aún mantienen esta forma de vestimenta, su forma de su cultura, sus tradiciones. ¿Ya? Las pantallas, por favor. Aquí tenemos a los quechuas, pero en el momento que era antes de la dominación española, o sea, antes de que lleguen los españoles. Se dice que tenían un inca, que era el gobernante, y los demás eran sus súbditos. Le llevaban, como ven aquí, un tipo de ofrenda, o sea, de lo que cultivaban, les llevaban al inca y le daban para que él administre para el pueblo, ¿no? Para todos los súbditos que tenían. Pero siempre llevaban tanto oro, tanto comida, tanto en cuanto a productos de vestimenta, les llegaban a los incas. Pero después de la llegada de los españoles, este inca desapareció en cuanto a su poder de mando. O sea, ya no gobernaba él, sino empezaron a gobernar los españoles. Y ahora, en la actualidad, los observamos de esta manera. Esta parte se observa a los niños y su forma de vivir en el Perú. Aquí los tenemos a cómo viven en la parte de Potosí. Y aquí les recordarán ustedes el tinku, que es una representación o danza de la cultura quechua y del Potosí especialmente, ¿no? Se destaca en Potosí la danza del tinku. En Cochabamba, como pueden observar, que han mantenido de la cultura es la construcción, la fabricación de cerámicas. Las ollitas de barro que alguna vez han debido ver, los fabrican principalmente en Cochabamba. Y también aquí podemos ver los telares. Están fabricando tejidos
con los que hacen aguayos, mantas y diversidad de tejidos que tenemos. Y aquí los vemos en Sucre, y están en Sucre, en el área de Sucre, y ahí también vamos viendo que conservan la cultura. Aquí nos vamos a ver la cultura afroboliviana. ¿Qué hay en la cultura afroboliviana? Ellos han llegado, traídos por los españoles, hacia nuestro territorio. ¿Cómo han llegado? Llegaban a través de los barcos. Y se dice que los afrobolivianos, que son ahora, eran esclavos en esa época, pero llegaron hasta nuestro país para trabajar en las minas. Simplemente ellos no se pudieron acostumbrar por el frío, muchos han muerto durante esa época. ¿Y qué hicieron? Empezaron a emigrar, se fueron hacia lugares más cálidos, y es así que llegan hacia el sector de los Yungas. Y en esta foto se ve el sector de Tocaña, que está en los Yungas paseños, cerca de Coroico. Hay una comunidad donde hay la mayoría de la población es afroboliviana. ¿De acuerdo? Y su cultura que ha sobresalido está con la danza de la saya. Y ellos se dedican al cultivo de la coca y al cultivo del café. ¿Ya? Aquí tenemos la cultura de los mojeños. Esto ya está en las tierras bajas. ¿Qué sectores hay? En la parte de Mojos, que es parte del territorio del departamento del Beni, parte de Chuquisaca también, ¿ya? Entonces ahí está la cultura Mojos. Estoy esperando que puedan. Estoy viendo las rayitas. Bórrenlo. Sí, bórrenlo. No dijimos que los dañen peor. Bórrenlo, en serio. Por favor, voy a inhabilitar y voy a cortar la. Ya lo borro. No lo rayen. Ya, voy a sacar al niño que está haciendo esto. ¿Quién estará rayando? Aquí estoy viendo a Mauricio. Ya, listo, gracias. Continuamos entonces. Aquí tenemos la cultura de Mojos. Mojos está conformado por un pueblo, ya nos estamos acabando con el tiempo, por un pueblo que era principalmente, se dedicaba a la pesca, también a la caza. Y ellos, después de la llegada de los españoles, dedicaron mucho de la cultura de Mojos a la música. Se dedican a hacer bastante arte en cuanto a lo que es la música en el territorio de Mojos. ¿Ya? Los mojeños son, hasta antes, no salían mucho y conservaban bastante sus tradiciones culturales. Aquí tenemos otra imagen donde vemos a la cultura guaraní.
Los guaraníes, se dice que ellos también se dedicaban a la parte de lo que era agricultura y a la pesca. Viven cerca de los ríos, del río Grande, Amazonas, y están en un territorio que compartimos con Beni y también muy cerca Chuquisaca y a el Paraguay. La cultura guaraní comparte cultura y tradición con el hermano país del Paraguay. Entonces, ellos se dedicaban bastante a lo que era la agricultura, ¿ya? Y también a la pesca por la cercanía del río. Este es un grupo que se dice que era bastante aguerrido. No han podido someterlos, ni los españoles ni los quechuas cuando estaban tratando de conquistar esos territorios. Entonces ellos defendían bastante, con bastante bravura su territorio. Entonces era un pueblo que no ha sido sometido y permanecía casi intacto hasta más o menos el año 1980, que los hemos ido viendo, cómo ellos vivían y cómo nos hemos ido interrelacionando con ellos. Ahora ya, como ven en las últimas fotos, ya también son parte de lo que se mezcla, ¿no? La cultura de los mojeños, porque ellos antes usaban este tipo de vestimentas, pero aquí ya los vemos con las vestimentas que usamos comúnmente nosotros, ¿no? Eso quiere decir que ya no es un pueblo que ha permanecido sin mezclarse con otros pueblos, con otras personas, ¿ya? Los guaraníes. Bueno, por toda esta diversidad de culturas que tenemos, Bolivia es considerado un país pluricultural. Por eso ahora tenemos el nombre de Bolivia. Es un país pluricultural, estado pluricultural, ¿no es cierto? Y también multiétnico, ¿qué quiere decir? Hay diferentes culturas, diferentes razas, diferentes lenguas en nuestro país. ¿Ya? Hasta ahí la presentación y espero que me hayan escuchado y hayan entendido el tema que les he presentado el día de hoy, que se llama Bolivia, un país multicultural, y hablamos de la diversidad cultural en nuestro país. ¿Qué les ha parecido? Y espero sus opiniones. Y yo también les voy a hacer algunas preguntas. Ya, a ver, ¿quién quiere opinar? Levante su manito que quieren decirme algo y luego yo les pregunto. Profe, Adelante, Yajaira. por eso tenemos muchas culturas y también muchos tipos de así, bailes, de Sí, danzas exactamente. Exactamente, cada departamento, cada y lugar platos tiene, región típicos tiene diferentes y, danzas. y platos típicos como de aquí que es ¿cómo se llama esto? El plato paceño. Claro que sí. Hay La platos sarta. típicos. Cada una tiene una lengua diferente, Ah, tiene una cultura diferente. muy El bien. chicharrón. El chicharrón. ¿Y de dónde será el chicharrón? El chicharrón. ¿De dónde es el chicharrón? ¿De Cochabamba? De Cochabamba, exactamente, el chicharrón, ¿no? Y tiene justo algunos ingredientes que se realizan con lo que produce en Cochabamba, ¿no? Por ejemplo, el maíz. En Cochabamba hay bastante maíz y entonces añaden esos ingredientes a sus platos típicos. ¿Ya? ¿Quién más? Ahí, Matthew, ¿quiere hablar? No. Paulita. Sí, profe. Ya, te escuchamos. Profe, ¿ha sido una ventaja o desventaja ser así para el desarrollo del país?
¿Ha sido una ventaja o desventaja para el desarrollo del país el de que tengamos muchas culturas? Diversas culturas. Las múltiples culturas nos hacen diferentes a cada parte de nuestro país, pero todos nos unimos, podemos congeniar entre todos y podemos desarrollar un país muy, muy diverso y también con muchas tradiciones y con muchas cosas que podamos compartir. Ahora, ventajas y desventajas hay siempre. Profe, Siempre vamos a profe, tener yo quiero ventajas hablar, y yo quiero hablar. desventajas para nuestro progreso como país. No podemos decir que ellos son una desventaja por tenerlos ahí, más bien nos complementan para que podamos seguir adelante en cada región. Porque si nos quedamos como en otros países sin diversidad cultural, entonces también estamos haciendo que unos tengan más valor y otros tengan menos Profe, valor. Por eso es que ha habido muchos años, durante muchos años, muchas formas de discriminar también a las personas, ¿no es cierto? Y antes se discriminaba mucho por las culturas y por las razas, pero sabemos que no es lo profesora, correcto, sino que debemos continuar juntos, así sean respetándonos entre todos. Por eso es la pluriculturalidad lo que nos ayuda a respetarnos a todos, la forma de pensar y la forma de vivir de cada persona, de cada país y de cada pueblo. ¿Ya? Simplemente hay que complementarse y hay que tratar siempre de entenderse. ¿De acuerdo? Pablito. profe, ¿acaso los aymaras no son descendientes de los pacajás? Claro, son descendientes de las culturas más antiguas que había, ¿no? Porque antes de ellos había todavía otras culturas. Sin embargo, ellos se han permanecido durante más tiempo, digamos, ¿no? Porque si no hubieran permanecido durante más tiempo, ya habrían desaparecido, ¿no? Las culturas anteriores a ellos sí han ido desapareciendo, pero hay algunas que han permanecido hasta nuestras épocas. Ay, ahora sí entiendo. Ya tengo una respuesta. Profesora, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, ¿quién quiere preguntar? Profesora, por eso ¿Ah? ¿Arianita? culturas. ¿Perdón? ¿Quién preguntó? Angelina. Ay. Angelina, ¿me preguntaste algo? Angelina, tu micrófono está apagado. Ya, Matthew, ¿quién quiere preguntar? Estoy escuchando a alguien que me Culturas pregunta. tenemos en todo Aquí está Bolivia. Isabel Miranda. Está levantando la manito. Dime, ¿qué quieres preguntar? Profe, la saya es un baile afroboliviano, ¿no ve? Hecho en Bolivia. La saya, sí. Es de parte de la cultura afroboliviana. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Cuántas culturas hay en todo Bolivia? Hay por lo menos 36 etnias. Hay algunas que todavía no las han registrado, digamos, para que las podamos conocer un poquito más.